Venga, buenos días. Buenos días a los que estáis aquí, pocos, y a los demás que estén al otro lado de la pantalla, espero que sean muchos. Bien, voy a intentar ser lo más breve posible, pero no, me han pedido que no me alargue demasiado. En principio, dos cuestiones. Voy a comentar las interpelaciones que hemos presentado esta mañana para que sean debatidas en el pleno de control del próximo viernes, del próximo día 25. Creo que se os van a mandar el texto completo, yo no lo voy a leer, pero se os mandará por si queréis reflejarlo con mayor extensión. Una de ellas está dedicada o va dedicada o interpelamos al presidente de la ciudad para que nos explique la situación a la que se ha llegado en el uso de las instalaciones de la Plaza de Toros, que como hemos podido comprobar en los últimos días, están en un estado absolutamente lamentable, por no decir repugnante, convertida en un vertedero de excrementos, situación que nos parece intolerable que se haya permitido, y luego ha dado lugar también a una trifulca política entre los propios miembros del Ejecutivo y el Ejecutivo con la delegación del Gobierno, lo cual nos parece también intolerable porque es un asunto de inmigración y no se asumen las responsabilidades que se tienen que asumir, cada uno la suya, por las dos partes, como digo, Gobierno de la ciudad y delegación del Gobierno. Por lo tanto, le damos la oportunidad al presidente que nos explique, nosotros interpelamos al presidente, no sé quién responderá, que nos explique la situación. Otra interpelación, la segunda interpelación, es destinada también a conocer la posición del Gobierno sobre un tema de mucha actualidad, que es la posición, o conocer la posición, como digo, del Gobierno sobre la posibilidad de cambiar nuestro estatus respecto a lo que se conoce popularmente como espacio Schengen, territorio Schengen, en el que Melilla está incluida por ser, evidentemente, parte del Reino de España, firmante del acuerdo, pero en ese acuerdo existe una excepcionalidad que nos ha permitido, tanto a los ciudadanos de Melilla y Ceuta, pasar al otro lado, a Marruecos, a la provincia de Nador, sin tener que obtener visado o sellar pasaporte, y viceversa, a los ciudadanos de las provincias de Nador, en el caso de Melilla y Tánger, o Tetuán, no lo sé exactamente, en el caso de, creo que Tetuán, en el caso de Ceuta, de la misma manera. El Gobierno nacional, a raíz de lo acontecido y de la actuación, evidentemente, de Marruecos, nada amigable e impropia de alguien que se pretende o que pretende que sea un buen vecino con respecto a Melilla y a Ceuta, ha provocado pues una situación de reflexión de muchas actuaciones, entre ellas ha sido el propio Gobierno de España a través concretamente el secretario de Estado para la Unión Europea, don Juan González Barba, que tanto en Ceuta como en Melilla planteó la posibilidad de eliminar esa excepción para ceutíes y melillenses, es decir, irnos a un régimen puro y duro del resto de territorios para las fronteras exteriores del espacio Schengen, ¿no? Ese es un tema que evidentemente habrá que discutir. Nosotros hemos manifestado nuestra posición favorable de partida con las matizaciones o con las peculiaridades que se puedan establecer, pero como el propio presidente de la ciudad ha dicho que el Gobierno de la ciudad es en principio favorable, existe una propuesta de representantes del Gobierno socialista en ese mismo sentido, hay otras declaraciones de algún partido, concretamente de CPM, en sentido contrario. Queremos conocer cuál es la posición del Gobierno de la ciudad, que nos parece fundamental y una condición previa a la hora de realizar este debate. Si el Gobierno de la ciudad no tiene una posición conjunta, pues es difícil que se pueda debatir. Como digo, se os enviarán las interpelaciones para que podáis conocer la extensión y la totalidad de la argumentación de las mismas. Dicho esto, unas breves matizaciones sobre el debate que se produjo ayer en el Pleno de la Asamblea al respecto de la aprobación del procedimiento de las bases, como así se llamaba el punto del orden del día, para solicitar por parte de la ciudad de un préstamo de, en números redondos, 45.600.000 euros. Ayer dije, me tocó a mí, pero en nombre del Grupo Popular, que endeudarse no es malo por definición. Depende para qué. Claro, pongo el ejemplo de una familia. No es lo mismo endeudarse para consumir o para gastar que endeudarse para comprarse una casa. En un caso puede ser bueno,
En el caso de la casa, si es una necesidad y una inversión, esto puede ser malo. El consumo puede provocar una situación financiera delicada en el seno de esa familia. Bueno, pues las instituciones son exactamente igual. Esto para que lo entienda todo el mundo. Depende de para qué y además en manos de quién se ponga ese dinero que se va a pedir prestado. Y en este caso, como he dicho, ni más ni menos que 45.600.000 euros. ¿Para qué se va a pedir el préstamo? Esto quizás sea lo más importante. Nosotros en la comisión y ayer en el Pleno preguntamos al Gobierno, pedimos al Gobierno que nos dijeran que concretamente a qué inversiones se iban a destinar o para la financiación de qué inversiones se iba a destinar esos 45.600.000 euros. La respuesta fue evasiva, nada concreto, o hubo tanto en la comisión como en el Pleno ayer referencia a lo que está en el anexo de inversiones que forma parte del presupuesto de la ciudad, pero que, como recordamos ayer, ellos mismos incumplieron incluso antes de aprobar los presupuestos. ¿Incumplieron por qué? Pues porque el anexo de inversiones que está aprobado incluye inversiones, por ejemplo, el gran estadio, no sé si olímpico, ¿no?, que el consejero Busián quería hacer en Cabrerizas, ¿no?, por casi 7 millones de euros en 2 años. A los 4 días o antes de aprobar el presupuesto, definitivamente dijo que no, que ya no lo iban a hacer. Eso no es serio, evidentemente. Si se aprueba un anexo de inversiones donde están contenidas las propuestas de inversión que se van a hacer y que se van a financiar fundamentalmente con este préstamo, es porque eso se tiene planificado. Pues no. Por lo tanto, además, ese anexo de inversiones incluía propuestas de inversión que nosotros dijimos que nos parecían que ni eran prioritarias, ni eran productivas, porque no iban a producir después una mayor riqueza o creación de puestos de trabajo, y que nosotros no estábamos de acuerdo. Por ejemplo, la ría fluvial, como ellos la han llamado, hacer navegable no sé cuántos metros del río de Oro, pues ya me dirán, puede ser bonito. En otro momento, en el que nos sobre el dinero, pero no en esta situación. Construir nuevos edificios para sedes de consejería, un edificio nuevo para la Consejería de Políticas Sociales, o otro edificio para la Consejería de Distrito. En otros momentos sí, pero ahora, con lo que tenemos encima, no parece que eso sea lo prioritario. Nosotros hablamos de inversiones productivas, en la contrapropuesta que les hicimos en el debate presupuestario, como recordé ayer. Es decir, inversiones que creasen puestos de trabajo y riqueza, por supuesto, durante la ejecución de la inversión, pero sobre todo después de culminada la inversión. Como digo, el para qué quizás es lo más importante, pero en manos de quién también es una cuestión no menos importante, porque ponemos ese dinero en manos de un Gobierno absolutamente desacreditado. Un Gobierno que en estos 2 años ha demostrado su absoluta incapacidad para gestionar de manera correcta los fondos públicos. Ahí tenemos ejemplos que cité ayer del desastre que se está produciendo en la gestión de contratos de determinados servicios y de determinadas obras que se paran, que se vuelven a poner en marcha, que se vuelven a parar. Un Gobierno sin coordinación, con unos miembros enfrentados con otros y enfrentados todos contra la Administración del Estado, como acabo de decir, o la Administración del Estado contra el Gobierno. En definitiva, un Gobierno convertido en un conjunto de reino de taifas, que es lo menos positivo que puede haber a la hora de ejecutar un presupuesto por parte de un Gobierno. Porque el presupuesto no es más que un instrumento que se le da al Gobierno para realizar su política o materializar su programa. Pero es que en este caso ni hay programa, ni hay política clara, ni hay nada. En definitiva, sí hay un derroche en actuaciones innecesarias. Hemos visto cómo se han contratado multitud de servicios con chalecos, muchos de ellos, que ni eran necesarios, ni eran prioritarios. Lo único que han servido es para que alguien pues colocara a un montón de gente, los chalecos. En fin, un Gobierno que no genera la más mínima confianza, a nosotros, por supuesto, pero yo creo que a una gran parte de los ciudadanos tampoco le genera la más mínima confianza. ¿Cómo entonces pretende ese Gobierno, la señora Al-Mansuri, el señor Castro, todos los que ayer hablaron, salieron en tromba a defender el préstamo, ¿cómo pretenden que nosotros le demos ese cheque en blanco? Si no saben ejecutar, no genera la más mínima confianza, no tienen claro para qué lo van a destinar. Parece pretencioso, ¿no?
Claro, utilizaron el argumento demagógico, el PP está en contra de la inversión, está en contra del empleo, ha votado en contra de ese préstamo que era para todo esto. Porque claro, ese argumento llevado, ese ridículo argumento llevado al extremo, es decir, o es como decir que votar en contra de unos presupuestos como hicimos nosotros en su momento, es estar en contra, por ejemplo, de que se paguen las nóminas a los empleados públicos. Eso demuestra la ridiculez y la debilidad del argumento utilizado. Ridículo, absolutamente ridículo. Lo que tenemos, lo reitero, es una desconfianza absoluta de cómo se van a gestionar, además de otros aspectos presupuestarios, otras partidas presupuestarias, esos 45,6 millones de euros que van a solicitar y que se les ponen en sus manos. Porque, claro, además hablaban también de que lo único que hacemos es intentar torpedear la gestión del Gobierno, refiriéndose a nuestra actitud por ese voto negativo. Pero mire, para torpedo, contra Melilla, contra su economía, contra su desarrollo futuro, es el que estos gobiernos lanzaron, o han permitido, mejor dicho, lo lanzó el Gobierno de España, pero el torpedo que ellos han permitido por la eliminación por parte del Gobierno de España de la inversión de casi 300 millones de euros prevista en los presupuestos generales de 2018, los últimos de Rajoy, para la ampliación del puerto. Lo han quitado. En cuanto han podido, han quitado esa previsión que ya estaba ahí, consignada, de 300 millones de euros en varios años para ampliar el puerto. Eso sí que era una inversión productiva para la ciudad. Y más en los momentos en los que estamos viviendo. Fíjese que bien le habría venido tener bastante ejecutada o ya con un nivel de ejecución importante esa inversión del puerto a buenos proyectos como los que Endesa y Enagas nos presentaron el otro día, proyectos de futuro. Para ello la ampliación del puerto habría sido providencial, como así dijo el representante de Endesa, que mientras no se amplíe el puerto, el traslado de la central del centro de la ciudad a otro sitio pues no es factible. Imagínense, por ejemplo, para eso, pero para otras muchas cosas más, ¿no? Utilizando el mismo factor multiplicador que utilizó la señora Mansouri, pues 1.500 millones de euros que se han perdido para la economía de la ciudad. Pero además, 300 millones de euros, multiplicado por 5, 1.500, pero 300 millones de euros de inversión que no lo iban a tener que pagar los ciudadanos de Melilla, que no iba a suponer mayor deuda para los ciudadanos de Melilla que como van a suponer los 45.600.000 euros, que no compromete la viabilidad financiera de la institución para los próximos años, porque los ponía el Estado. Así que demagogia, termino, pura y dura, de un Gobierno, como digo, absolutamente desacreditado y que no nos inspira a nosotros ninguna confianza y creo que a una mayoría de ciudadanos tampoco, y eso no me cabe la menor duda que lo vamos a ver, lo vamos a comprobar en las próximas elecciones, en las que estoy convencido que los ciudadanos devolverán la confianza al Partido Popular, como han hecho durante 19 años para seguir rigiendo los destinos de nuestra institución.